La hora de Maquiavelo. Para conocer a los que están detrás del poder. La hora de Maquiavelo. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo. Bueno, arrancamos este programa de la Hora de Maquiavelo verano con otra mala noticia de que la Argentina resulta ser el país más desconfiado del mundo. Acá tenemos la nota que, como siempre, publico los sábados en el portal de TN. Si te interesan los temas de los que hablamos acá, la Argentina arranca el año última en índice de confianza. ¿Y por qué es muy mal augurio? Y eso voy a tratar de explicártelo ahora. A ver, hay una consultora de comunicación, de lobby, es la más grande del mundo en ese aspecto, que se llama Edelman, una consultora norteamericana, que presenta desde hace más de 20 años en el Foro Económico de Davos, el foro económico de ese paradisíaco centro de esquí suizo, en donde se reúnen todos los empresarios y muchos políticos. Este año estuvo Xi Jinping, todos los países mandan funcionarios, obviamente menos el gobierno de Alberto Fernández de la Argentina. Si hubiese enterado, si hubiese mandado algún funcionario, de primera mano, de este índice, que es una muy mala noticia, es una pésima noticia para la Argentina, porque, a ver, déjame explicarte un poco la diferencia entre confianza e imagen. La mayoría pregunta, bueno, ¿cuál es la imagen? ¿Qué imagen tiene de? Es una pregunta bastante volátil, bastante superficial también. Cuando se pregunta por la confianza es cuánto le cree usted. Por ejemplo, ¿cuánto le cree usted al presidente Alberto Fernández? Es más importante si tiene buena o mala imagen. ¿Le cree? Bueno, la mayoría de los argentinos no le creen, ¿no? Resultado de las elecciones pasadas. Entonces yo te quiero mostrar por qué el índice de confianza es fundamental y por qué es una muy mala noticia. Hay una caída general de la confianza en el mundo, por supuesto. Este es el título principal del gráfico, que está en inglés. Acá la tenemos a la Argentina, quiero que veas, último, después de una caída, una de las mayores caídas de todo el índice, de 8 puntos porcentuales, 22%, ¿no? Siguen Sudáfrica 26, Colombia 32, etcétera, etcétera. Los campeones acá son China, algunos países árabes, y en el medio hay montones de países europeos, etcétera. ¿Qué significa que la Argentina esté a la cola en la confianza? Bueno, eso te explica lo que estuvo pasando, por ejemplo, esta semana que pasó con el dólar. Que el dólar blue termina en una carrera que no sabemos dónde va a terminar y que muy probablemente, si el gobierno no acuerda con el Fondo Monetario y no dice de entrada que quiere acordar y que además tiene un plan para sacar a la Argentina de la crisis, no un plan del Fondo Monetario, no nos vamos a dejar imponer. A ver, macho, ¿no te vas a dejar imponer qué? ¿Que tengas menos pobres en Argentina? ¿Que tengas menos inflación? ¿Que haya alguna inversión que se pierda por ahí? ¿Esa es tu independencia del Fondo Monetario? Bueno, evidentemente el gobierno no se sabe. Faltan algunas semanas para los fuertes vencimientos que vienen. Si el gobierno finalmente va a querer acordar o no, o simplemente va a querer ir al default, va a querer ir a una crisis terminal, a un colapso total de la economía, y después, como siempre, el peronismo lo que necesita es un buen culpable, ¿no? Por supuesto, el macrismo, etcétera, etcétera. Quiero que veas el próximo cuadro, que te explica un poco más, que es este año esta consultora Edelman preguntó por la confianza de los países en los bancos, en sus bancos centrales. A ver, esta es la confianza de la gente, ¿no? De la opinión pública de cada uno de los países. En sus bancos centrales, el Banco Central es la clave para mantener el valor de la moneda y, en definitiva, la estabilidad de los precios en un año en donde en todo el mundo hubo un poco de inflación.
Y probablemente este año también, el año 21, fue el año donde muchas economías se recuperaron de la pandemia, pero con problemas, algunos problemas, todos emitieron un poco de más. Hay problemas de cuellos de botella de producción por el coronavirus. Y esto generó inflaciones, inflaciones de 6-7%, que es una locura en un año, ¿no? Nosotros estamos teniendo casi 6-7% en un mes. Bueno, fíjate la Argentina, con 32, también medalla de oro en desconfianza, seguido por Rusia, 40, ¿no? Bueno, y sigue para arriba los chinos a la cabeza. A ver, con esta desconfianza en tu moneda, no te extrañe lo que está pasando con el dólar, no te extrañe que acá no venga una inversión y que los argentinos, si tienen un mango, o lo consumen anticipadamente o lo guardan en dólares, que es lo más probable que esté pasando en estos momentos, y por eso sube el único dólar disponible, que es el dólar blue. Es más, cuanto más prohíban el acceso con cepos a otro tipo de dólares, más va a subir el blue y más expectativas de devaluación y de colapso va a haber. Quiero que veas el próximo. Le vamos a pedir a Nacho ahí, ¿por qué es importante la confianza? A ver, fíjate que los países de ingresos altos, los países ricos tienen un promedio de 62% de confianza, y los países de ingresos bajos, 47%. Acordate, la Argentina está en 22%. Quiere decir que a más desconfianza, mayor pobreza. Esto es una correlación inevitable, porque el capitalismo moderno precisa de confianza. Confianza para que funcione, por ejemplo, un sistema financiero que en Argentina no existe, para que la gente crea en los bancos y pueda llevar su plata a los bancos, que pueda ahorrar, que crea en el futuro, que invierta acá y que no emigren los talentos. Todo eso hace la confianza. Entonces, cuando vos te preguntás cuál es la herramienta fundamental para un plan económico, para que esto funcione en Argentina después de 20 años de debacle, confianza. Quiero que veas el próximo, por favor. Ahí está. Este es casi, te diría, hasta una buena noticia dentro del desastre. La confianza en las autoridades de salud, o sea, en sus ministerios de salud, en los que manejan el tema, obviamente, del COVID y la pandemia. Bueno, acá, buena noticia, vení. Buena noticia para la ministra de Salud, Carla Bisotti, porque en esta disciplina, digamos, olímpica de la desconfianza, no sacamos medalla de oro, sino de plata, porque nos gana Rusia. Rusia con 36 de confianza, Argentina con 47. Por supuesto, estamos anteúltimos, ¿no? A la cola, como siempre, pero no últimos en esta. A ver, ¿qué es lo que nos pasa? Bueno, los rusos, de donde sale la vacuna Sputnik, que ni la Organización Mundial de la Salud, que está presidida por un comunista prochino, la autoriza, porque está flojísima de papeles. Por ahí es buena, ¿no? Pero la vacuna con la que nos vacunamos, porque no quedó otra, 1/3 de los argentinos, resulta ser la menos confiable porque está flojísima de papeles. Los propios rusos, evidentemente, no confían en su sistema de salud. Para Carla Bisotti es una buena noticia. Por suerte, Alberto Fernández entendió esto y le dio marcha atrás en su momento a esta cláusula estúpida de negligencia que mandó a poner Cristina, porque Putin le había dicho a Cristina que si quería la Sputnik no podía tener ninguna otra. Bueno, después el propio Putin admitió que no podía producir el famoso segundo componente y toda esa guerra fría que quería arrancar con la vacuna se la tuvo que guardar en el bolsillo, ¿no? Y meses después, cuando ya estábamos sin vacuna, sin segundo componente, bueno, ahí Alberto Fernández contradijo a Cristina y hizo sacar por decreto la cláusula esa y ahora tenemos vacunas de Estados Unidos, lo cual es una buena noticia y por eso el Ministerio de Salud no está último. Quiero que veas el próximo. Y fíjate que es un dato, ¿no? En un país en donde el país de los ciegos, el tuerto es rey, digamos. Acá tenés a la Argentina con su 22% de desconfianza en el gobierno, pero Argentina misma tiene acá un 56% de confianza en las empresas. O sea, no es gran cosa, pero las empresas, digamos, en un país que era, por lo menos era, veremos, esencialmente anticapitalistas, bueno,
tienen más confianza de la opinión pública, más credibilidad que el gobierno. Lástima que las empresas no lo aprovechan para transmitir un mensaje a la sociedad, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia. Pero yo quiero que veas el próximo, porque te demuestra que no solamente la consultora Edelman está mostrando esto, sino que esto es de Management and Fit, también de ahora, de principios de año. La desconfianza del oficialismo a Management and Fit le da 65%, eso teniendo en cuenta más 5 de indecisos. Y fíjate, y ahí viene el gran problema de la Argentina. Ahora quiero que veas el gran problema de la Argentina, quiero que veas el próximo, el último que te voy a mostrar, es la mirada sobre la oposición. Juntos por el Cambio como oposición tiene 58% de desconfianza, un poco menos que el gobierno, pero, muchachos, muy flojos de papeles, ¿no? Pregunta para hacerse. Vamos a charlar ahora con un periodista, historiador, un gran analista, Emilio Perina. Entre otras cosas, le vamos a preguntar si no llegó el momento de la oposición. Estamos a un año y medio de las elecciones presidenciales del 23, si no llegó el momento de explicar qué haría distinto si llega al gobierno, vuelve al gobierno, que no termine en un fracaso como el de Mauricio Macri. Falta eso para recuperar la confianza también en la oposición. Después no nos extrañemos de que aparezcan los Mileis, ¿no? Bueno, quédate en esta hora de Maquiavelo. En 10 segundos me voy a sentar con Emilio Perina. Bueno, Emilio Perina. ¿Cómo estás, Diego? Qué gusto estar acá. ¿Está bien si yo te describo como historiador, como a veces yo creo que historiador es mucho. Yo soy periodista que investigo mucho. La historia, bueno, editaste... Que ha sido editor de Toda esa Historia. Claro. 26 años de mi vida y director del Archivo General de la Nación, 4. Director del Archivo General de la Nación en la época de Mauricio Macri. Sí. O sea, un funcionario que no decidía ni sobre la economía, ni sobre nada, pero estabas de alguna forma con el anterior gobierno. Bueno, cuando uno es funcionario de un gobierno tiene una obligación, yo diría, moral de defender ese gobierno. Obviamente. Si no, no es funcionario. Obviamente. Yo en esas cosas creo que he visto muchas canalladas a lo largo de estos años, de gente que inclusive pasó a ser opositora de los gobiernos que había defendido. Y el actual presidente tiene todos los récords, porque fue funcionario de un gobierno, después fue opositor de ese gobierno y volvió otra vez. Ahora vuelve. O sea, pero claro, se trata de un gran mentiroso, ¿no? Y eso es muy fácil. Lo invitamos a Emilio porque publicó una columna muy interesante en Infobae sobre el Perón, que sí hizo su ajuste cuando no tuvo más remedio. Pero antes de preguntarte por eso, ahí la tenemos, cuando Perón hizo el ajuste, ¿no? Que además le fue bien. Pero en la economía le fue bien ese ajuste. Antes de ir, sí, igual a los 3 años lo cepillaron, ¿no? Pero la economía estaba muy bien. Eso desmiente la idea de que todos los golpes son por razones económicas y que la economía es lo único que manda en la política. Bueno, eso la economía estaba debatir. Recuperada en el 55. Para mí eso es un tema, digamos, es debatible. Ahora, hablando de que la economía, yo veo en las encuestas que dicen preocupación número 1 de los argentinos, la inflación, desempleo, pobreza, etcétera, etcétera, son preocupaciones económicas, ¿no? A la gente no se le pregunta por la macroeconomía, el Banco Central, qué sé yo, sino sobre el tema, bueno, inflación, expectativas a futuro para su economía, etcétera. Y como que formaste parte del gobierno anterior, hay un debate, Emilio, donde muchos analistas me dicen la oposición está para ser oposición y tomar posición. O sea, tomar posiciones sobre lo que está pasando en el presente. No está para presentar un plan económico, eso lo tiene que hacer cuando gobierne. Mi teoría es que este gráfico, a ver si lo podemos volver a ver, de Management and Fit, el último que vimos de la oposición, que es el último, el número 7 creo que lleva el número, está mostrando que hay mucha desconfianza en la oposición. Y yo desde hace muchos meses, yo te diría desde hace 2 años, me estoy preguntando, ¿no tendría la oposición que explicar un poco más qué haría distinto que lo que hizo Mauricio Macri, que llevó al regreso del kirchnerismo? Es difícil eso que planteas. Es difícil aunque lo quisieras hacer. Y el primer recuerdo que me viene en la historia es una cita de Sir Winston Churchill, que fue para mí el líder político. Máximo líder.
del siglo XX. Coincidimos y además 101%. Una visión de la política y de la función de un estadista Totalmente. extraordinaria, muy por encima del criminal Stalin y del mentiroso Roosevelt, porque Roosevelt era otro gran mentiroso, esto hay que decirlo, ¿no? Roosevelt un politiquero tradicional. Dice que Roosevelt era medio chorrito también. Es muy probable, es muy probable, es altamente probable. Lo que era un político tradicional que mentía, que... Bueno, la campaña de 1940... Roosevelt era un populista demócrata. Pero democrático. No, democrático no era democrático. Más o menos. Era muy autoritario. El punto está que la Corte Suprema y las instituciones norteamericanas le marcaron el límite. Claro, como demuestra un trabajo muy interesante de Roberto Kachanowski. El New Deal no funcionó. El New Deal, que fue el acuerdo social, claro, en donde se incluyó a los sindicatos. El New Deal es un marketing, político. Hay mucho que marketing de los demócratas que dicen que el New Deal no funcionó. De hecho, no funcionó porque la Corte lo impidió. Y como la Corte lo impidió, hubo confianza para impedir, porque las instituciones estaban por encima de la presidencia. Fueron más sólidas. Exactamente. Cuando quiso reformar la Corte Suprema... No nos vayamos de la pregunta. No, pero te quiero decir, no hay grandes diferencias entre las políticas que tomó Roosevelt en los años 30 con las que había tomado Mussolini y con las que iba a tomar Perón. De hecho, Hitler dijo, hay muchos desempleados, vamos a construir autopistas con plata del Estado, que es lo mismo que hizo Roosevelt, solamente que dentro de un sistema, digamos, democrático, occidental y cristiano. Bueno, ahora déjame que te diga una cosa que poca gente sabe. ¿Sabés cuáles son las dos citas de Perón en su discurso de cierre de campaña del año 46 en las elecciones que va a ganar? Cita solo dos políticos Perón en ese discurso. A Roque Sáenz Peña, el padre de nuestra democracia, el que establece la democracia con el voto obligatorio, y a Roosevelt. Dice, a mí me pasa lo mismo que a Roosevelt, no me entienden, dice Perón. Pero volvamos otra vez al presente y a la desconfianza en la oposición. No llegó la hora de contrariar esa lógica de la oposición no tiene que presentar un plan económico, porque el nivel de desconfianza que hay sobre la oposición es casi tan alarmante como el que hay sobre el gobierno. ¿Y sobre qué cosas hay confianza en una sociedad que quiere curar la enfermedad pero no quiere tomar los remedios? ¿Y que miente dice constantemente? Que no quiere tomar los remedios? Lo dice la historia. Dame un ejemplo de la historia que un político haya ganado con un programa económico. Bueno, uno dame. Sí, Menem. Menem está bien. Menem dijo... Menem precisamente hizo como Roosevelt. Ya lo había hecho Roosevelt en el año 40. Si digo lo que voy a hacer, no me votan. Roosevelt prometió 89. Que no iba a poner a Estados Unidos en la guerra y él ya estaba poniendo a Estados Unidos en la guerra. Después fue reelecto. En el 95 fue reelecto en condiciones económicas adversas. Esto también es interesante. Porque en ese momento había una crisis financiera internacional. Porque generaba más confianza para enfrentar la crisis como piloto de tormenta de lo que generaban los otros candidatos. Y por supuesto, para mí Menem fue el mejor presidente de la democracia de esta parte, lejos, por lejos. Por lo menos en lo que hace a la economía, seguro y que al sentido del Estado. Tuvo una política exterior clara, supo hacia dónde quería llevar la Argentina, privatizó todos los canales de radio y televisión, siendo mucho más republicano en ellos que el resto. Es todo lo contrario, en ese sentido, al kirchnerismo, ¿no? Es todo lo contrario al kirchnerismo. Tuvo mucha valentía y aceptó una mucha más libertad de prensa como no se vio nunca, por lejos. ¿No? Alfonsín privatizó un solo canal, que se lo dio a un empresario amigo. Sí. El resto retuvo todo a Romay. El Canal 9, ¿no? Que había financiado parte de la campaña, ¿no? Bueno, entonces... Sintetizando, ¿vos les recomendarías a tus colegas de Juntos por el Cambio entonces seguir con esta idea de el plan económico se presenta el día que te eligieron para gobernar? No, ¿sabés cuál es la diferencia? Sí, el plan económico hay que presentarlo el día que elegiste para gobernar, pero lo tenés que tener hecho. La vez pasada no estaba hecho. No, claro. Y tampoco lo tenía hecho Alberto Fernández. ¿No será que la vez pasada... Y tampoco lo tenía hecho Cristina Fernández. No, por supuesto. Entonces, digamos, ahora, ¿no será, el problema es la improvisación en la gestión. Emilio, ¿no será que la vez pasada no es que no lo tenían hecho, sino que nos decían que por un lado estaba por ahí Melconian, que
tenía mucha confianza en los mercados. Por otro lado estaba la Fundación Pensar y nos decían, no, la Fundación Pensar estuvo pensando todo el tiempo el plan económico para Macri. Claro, cuando llegó al gobierno... A la Fundación Pensar en ese momento, y yo creo que todavía ahora hay una diferencia en Juntos por el Cambio, digamos. Le faltaba debate. Hoy hay 4 fundaciones y están produciendo debate entre sí. Eso ya es un cambio importante. Ya es algo. Nos quedó la cita de Churchill. Churchill decía que hay algo más estúpido, solo hay algo más estúpido que un político haciendo promesas electorales en campaña. Un político que las quiere cumplir. Bueno, las campañas es que las campañas no son para presentar planes económicos. No solamente las campañas. Yo te digo, ahora que estamos lejos de la campaña. Por eso no. Hoy lo que hay que trabajar es en el plan económico, lo cual no significa que hay que presentarlo. Hoy tenés que tener mucho debate interno, mucha conversación y mucho estudio de cuáles son los verdaderos problemas del país y por dónde pasarían para que eso sí, el día que asumís el gobierno tenés que atacar todos los problemas juntos, porque la Argentina tiene un retraso de administración enorme. Décadas. De por lo menos 20 años, diría yo, ¿no? Sí, claro. El último equipo es el único país del mundo, creo que competimos con Venezuela, que en 2 décadas no puede controlar, o mejor dicho, descontrola su inflación. Sí, claro. Ahora, vos, ¿qué le dirías a tus excompañeros de Juntos por el Cambio? Que es mejor la postura de un Horacio Rodríguez Larreta que dice para gobernar, o sea, vos podés ganar la elección con mucha grieta, pero después para gobernar necesitas una coalición más amplia y más consenso, o la visión por ahí más Macri, que es con esos tipos no se puede hacer nada. Los buenos gobernantes siempre buscan el consenso y el diálogo, están obligados a eso, porque vos sos presidente de todos los argentinos, no de los que te votaron. Así que eso, Arturo Frondizi dio una lección... lo hizo Alberto Fernández. Bueno, pero Alberto es un ser muy mediocre y muy mentiroso. No le podés pedir a alguien que siempre fue de la mitad de tabla para abajo que de golpe se convierta en un campeón a los 60 años. La verdad que cuando... No parecía que era un tipo que era un hábil político y resultó ser nunca fue político. No, ahí hay un error. Alberto nunca buscó el voto. Siempre fue operador, valijero, integrante de ciertos sectores que buscaban el poder, llega al Estado de la mano del alfonsinismo, es muy hábil. Estuvo con todos, digamos. Por eso, es muy hábil. Con Menem también. Sí, claro. Y con Cavallo. Es muy hábil para ir acomodándose, pero bueno, preguntale a Cavallo, es decir, preguntale a los que trabajaron con él y te van a decir de qué manera vendió humo y con esa venta de humo pudo mantenerse porque el Estado permite eso. Es el típico abogado chanta de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, está lleno de eso y uno de los problemas que tenemos es que en nuestra sociedad hay demasiados abogados chantas y pocos científicos y pocos historiadores y hay poca gente que haga el trabajo. Y pocos economistas buenos, hasta el punto que cuando llegó Macri al gobierno decidió no tener ministro de Economía. Así no fue. Un grave error. Sí, fue un grave error. Eso fue un grave error. Nadie te prepara, ese es un error, nadie te prepara para ser presidente. Nada te prepara para ser presidente. En el momento que llegás, es cuando se ven los pingos en la cancha realmente. Y pensar que nos dicen, yo toda la vida... Bueno, Horacio Rodríguez Larreta dice que desde chiquito quería ser presidente. Sí, yo no tengo duda. Después, claro, el problema es que resultar un buen presidente o un mal presidente, de acuerdo. También cumplen su sueño de ser presidente, pero la pregunta es, por eso yo digo lo del plan económico, este debate, pero no tienen que demostrar que saben, que tienen una idea de qué hacer por esto de la desconfianza. ¿No es distinta esta situación que la de hace 7 años cuando ganó Macri? Digo por el nivel de desconfianza. No, la situación claramente es peor y en la Argentina es claramente peor. Ahora, yo no creo en eso de... A ver, por supuesto, ha habido presidentes que saben y fueron un fracaso enorme. Probablemente no había un tipo más preparado para la presidencia que de la Rúa, que había hecho un largo cursus honorum. Y su presidencia y después no supo qué hacer. No, su presidencia fue un fracaso porque no tenía capacidad de liderazgo, totalmente, porque no tenía capacidad de decisión. Es decir, hay muchas cosas que componen un buen presidente y yo no daba 2 pesos por Menem y terminó siendo un hombre que sabía delegar, saber distinguir lo principal de lo accesorio. Era más líder político que lo que vino después. Ahora, tenemos 2 minutos para que nos expliques ¿por qué Perón
hizo en su momento, cuando no le quedó otra, un ajuste, y por qué hoy hacer el ajuste, que en realidad hacer el ajuste significa que se ajuste la política, no ajustar a la gente, pero la política le vende a la gente, no se puede hacer un ajuste, no se puede tocar mi bolsillo, ¿no? Porque básicamente Perón era, primero, un pragmático sobre todas las cosas. Perón hubo 3 cosas que no cambió en su vida. Siempre fue militar, siempre fue pragmático y no se ataba de las ideologías. Como Cristina. Y la tercera, siempre fue anticomunista. Esas son las 3 cosas que no cambiaron desde los 15 años hasta que Cristina, se murió. Antimilitar, bueno, ahora, digamos, parecería esas 3 comunista. cosas, Perón era un hombre muy preparado. Fue con Frondizi, yo te diría, los 2 presidentes que más leyeron y más escribieron, y que además yo creo que tuvo muy buenas intenciones. Le tocó un mundo muy complejo porque la Argentina, si bien tenía una gran reserva de oro, no tenía clientes y tenía el boicot de los Estados Unidos. El rol de los Estados Unidos en la región en los últimos 100 años... El boicot de los Estados Unidos por no haber apoyado como Brasil. No es por eso. No, el boicot empezó mucho antes. No, estás equivocado. El boicot es primero porque la economía argentina competía en rubros a los cuales determinados funcionarios corruptos de los Estados Unidos, como Kurt Del-Hull, como el vicepresidente Wallace o como el mismo Braden, estaban muy atados. Y segundo, el boicot tenía que ver con que había que quebrar Inglaterra, con que Estados Unidos pretendía que el dólar fuera el patrón mundial. Eso lo explica muy bien el libro de Escudero. Está bien. Ahora... No tenía que ver con la Argentina. Queda para el próximo programa la gran pregunta de si nos vendió la palabra ajuste la política para seguir con sus privilegios y afanando tranquilo, y eso es un gran logro del peronismo y de la izquierda al que se suma la oposición. Emilio Perina, muchas gracias. Siga viendo La Hora de Maquiavelo. Valoremos la energía, valoremos la fuerza que impulsa nuevos comienzos, valoremos el trabajo, valoremos a los que se levantan, valoremos cada uno de los esfuerzos, lo cotidiano, los encuentros, valoremos a los que sueñan, a los que se atreven, valoremos lo nuestro, valoremos la evolución. Valoremos la energía y aprendamos a cuidarla. Edenor, energía argentina, la mejor energía.